Hola, ¿qué tal? Para entender por qué Turquía inició el ataque contra el norte de Siria la semana pasada, debemos entender quiénes son los kurdos y de qué manera afectan a Turquía. Tengo un video hablando de ello y puedes pasar a revisarlo antes de mirar este para que puedas tener los términos más claros antes de ver este video. Vas a necesitar saber quiénes son los kurdos, cuál es el conflicto con Turquía, en dónde están habitando los kurdos, ya sea en Siria, ya sea en Irán, ya sea en Irak, ya sea en Turquía. Y una vez que hayas podido entender cómo se distribuyen los kurdos dentro de Medio Oriente, puedes continuar con este video. Siguiendo con el tema, los turcos inician hostilidades durante la semana debido al temor que los kurdos ubicados en Siria se han convertido en una fuerza militar importante y sobre todo estén en sus fronteras. ¿Por qué tienen miedo que estén dentro de su frontera? Porque la población kurda dentro de Turquía son aproximadamente 14 millones de habitantes. Y no solo eso, los kurdos de la creación de Turquía, o de la República de Turquía, en el siglo pasado han generado constantes revueltas con claras intenciones separatistas, y siempre han sido suprimidas con violencia por el Estado turco. Si nos remontamos al pasado, fuera ya de la República de Turquía, y vamos a hablar del Imperio Otomano, también existían dentro de los reinos, porque eran reinos kurdos, existían el afán, el interés de separarse del Imperio Turco Otomano. Entonces, es una población que no está contenta dentro de otro estado, es una población que tiene ansias, tiene un anhelo de separarse, de tener una propia independencia. Cuando hablo de que es un deseo, un afán de toda la población, estoy generalizando. Seguro hay aldeas, seguro hay poblados que están contentos dentro de, pero la gran mayoría tienen tendencia separatista. En este caso, lo que más asusta a Erdogan es que los kurdos de Siria puedan desde el territorio sirio alentar a una revuelta de los kurdos en Turquía y facilitándoles armas, alimentos, suministros, soldados, medicinas, lo que podría crear un gran caos dentro de Turquía. Es lo que más teme el gobierno turco. Es por eso que primero ellos prefieren invadir el norte de Turquía, crear un cordón que rompa esa frontera y que debilite el poder de los kurdos en Siria. Ahora bien, una vez que ya entendimos por qué los turcos han decidido invadir el norte de Siria, en este caso en específico a los kurdos, que los están bombardeando, los están atacando dentro de toda la frontera, debemos entender por qué recién se da esto. Los kurdos, al inicio de la guerra en Siria, se vieron empujados a entrar dentro del conflicto por el Estado Islámico. Cuando inicia el conflicto en Siria, las tropas de Bashar al-Assad lo que hacen es replegarse por la gran confusión de que en todas las provincias habían estallado especies de revoluciones, de manifestaciones. Entonces lo que se hace es replegarse a las grandes urbes. En este caso, los territorios kurdos terminan quedando aislados de alguna manera por el Estado Islámico. ¿Quiénes son los que intervienen en este caso para apoyar a los kurdos? Son las fuerzas norteamericanas. Los kurdos no tienen una gran relación con Bashar al-Assad. Básicamente tienen una independencia política dentro del territorio, siendo parte del territorio, pero tienen una independencia política. Si lo quieres ver de alguna manera, es lo mismo que pasa con los kurdos en el norte de Irak. Son parte del territorio iraquí, pero siempre teniendo una independencia política. En este caso, entra a jugar el rol los Estados Unidos como aliados principales de los kurdos, dándoles entrenamiento, dándoles armas, suministros, medicinas. Una vez que tienen todo eso, recién empiezan a volverse una fuerza importante que empiezan a empujar al Estado Islámico. Si bien es cierto, la gran victoria contra el Estado Islámico se le debe a los rusos y al ejército sirio, parte del norte se expande rápidamente y toma gran importancia los kurdos en el norte de Siria. Si ustedes ven el mapa de los territorios de los kurdos, cuando el Estado Islámico inicia operaciones y el actual territorio que ocupan
Es impresionante la gran diferencia, y eso es porque fueron muy efectivos a la hora de combatir al Estado Islámico. Durante todos estos años, los americanos han fungido como aliados directos de los kurdos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que ha pasado? Pues el presidente Trump ya había insinuado que se iba a retirar de Siria, y el último mes lo realizó. Aunque muchos creían que no lo iba a hacer, lo terminó realizando. Las tropas norteamericanas han evacuado, y con ellos han ido todo el armamento, con ellos han ido toda esa defensa militar y política que te puede brindar tener el ejército americano dentro de tu territorio, y han quedado libres para que Erdogan junto a sus tropas puedan invadir sin ningún miedo a una represalia militar de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Trump decide retirar sus tropas de Siria? Es un tema bastante debatible. Hay muchos analistas que están tratando de poder descifrar qué es lo que ha pasado para que se dé esto. Muchos analistas no creían que se iba a dar porque existe un lobby armamentístico dentro de la Casa Blanca, dentro del gobierno norteamericano, que siempre es el que empuja a que Estados Unidos se mantenga en constante guerra. Estados Unidos desde su creación está en guerra tras guerra tras guerra, entra en una guerra, sale en otra guerra, porque necesita esa maquinaria que esté funcionando para generar divisas. Es todo un complejo militar. Entonces, ¿por qué decidió retirar sus tropas de Siria? Hay dos teorías claras, ¿no? Básicamente, no tiene nada que hacer ya el ejército americano dentro del territorio sirio. Su principal objetivo era derrotar a Bashar al-Assad, y es un objetivo que ha fracasado. Los rusos evitaron que caiga el gobierno de Bashar al-Assad. Hoy en día el ejército sirio está bastante fuerte, ha retomado bastante localidades dentro del territorio sirio, y probablemente pueda tomar el control total del territorio sirio en menos de un año, tal vez en un año. Hay que ver cómo se van dando los siguientes movimientos, pero Bashar al-Assad y el ejército sirio han logrado la victoria. Si no tienen un objetivo claro, no tiene ningún sentido mantener tropas dentro de Siria. Y también parte de su discurso durante la campaña era que iba a retirar todas las tropas de Siria y todas las tropas en general de países que estaban ocupando. Así que tenemos que tener claro que se vienen elecciones dentro de Estados Unidos el próximo año, elecciones presidenciales. Con esto el presidente Trump está cumpliendo con una de sus promesas durante la campaña. Está volviendo muchos soldados a muchas familias norteamericanas, y se está librando de un problema de que ya no tenía ningún sentido mantenerse ahí. ¿Qué es lo que dice la gente dentro de Estados Unidos que están en contra de esta actitud de Trump? Pues muchos militares están en desacuerdo, no están conformes con la política de Trump, porque han sido sus aliados durante muchos años dentro del Medio Oriente, y ahora los están traicionando, porque esta es una clara traición, es un puñal a la espalda al pueblo kurdo. Entonces nos queda claro que puede ser por dos motivos. Uno es las elecciones inmediatas que se acercan el próximo año, y el otro motivo es que ya no tienen un objetivo fijo dentro de Siria, y Estados Unidos no hace las cosas porque son amantes de la democracia o porque son buenos samaritanos. No les interesa a los kurdos. Los kurdos los han utilizado simplemente para tener bases militares dentro de Siria y poder hacer sus operaciones dentro de Siria. Una vez que ya no tienen un objetivo claro dentro de Siria, no se le ve ningún motivo para mantener ahí tropas estables. Así por eso es que han decidido traicionarlos y abandonar el territorio. ¿Qué es lo que ha desatado todas estas acciones que han sucedido en la última semana? Pues increíblemente las formas se han dado de tal manera que el mayor beneficiado ha sido Bashar al-Assad. Se han pasado años tratando de derrocar en una guerra sumamente sangrienta al presidente Bashar al-Assad, y ahora básicamente le están regalando el territorio donde estaban establecidos los americanos. Los kurdos han llegado a un acuerdo con Bashar al-Assad. No son amigos, no son los mejores aliados del mundo, pero los kurdos necesitan a Bashar al-Assad, porque si
Sin la ayuda de Bashar al-Assad, los kurdos van a ser totalmente aplastados por un ejército profesional como el de Turquía, y es un ejército poderoso, no es un ejército cualquiera, no es un pequeño ejército. Bashar al-Assad necesita retomar todas esas posiciones y poner orden dentro de Siria. Así que estas acciones que ha tomado Estados Unidos han sido de gran ayuda a Bashar al-Assad, que hasta el día de hoy no haya puesto un solo pie en territorios kurdos, porque los kurdos estaban fuertemente armados y estaban aliados con Estados Unidos. Entonces, el territorio sirio internacionalmente se mantenía igual dentro de sus mismas fronteras, sus mismos límites, pero Bashar al-Assad no podía mantener control dentro de esas áreas. Hoy en día le están dando esa opción, a dejarlo ingresar junto con las tropas rusas a territorios kurdos. Mientras hago este video, hay reportes que el ejército turco ya ha avanzado, ha atacado población kurda. Hay más de 200 muertos, muchos son civiles, decenas de heridos. ¿Y cómo está reaccionando los políticos internacionalmente? Principalmente el presidente Trump ha dicho que va a imponer sanciones contra los turcos, sanciones económicas, lo que ha llevado a que se haga una tregua de 120 horas que está muy pronto ya a culminar. ¿Qué más han dicho? Europa se ha manifestado en contra, pero no puede hacer mucho, ya que Erdogan les ha dicho claramente: no opinen, no se metan, no es su asunto, y si quieren tomarlo como un asunto para ustedes, yo abro mis fronteras donde tengo más de 3 millones de refugiados y ustedes atienden a esos refugiados, yo ya no. Entonces, los tiene coartados, los tiene amenazados. Europa está básicamente limitada en este panorama porque no puede hacer mucho más. Rusia, con su política moderada de decir: por favor no ataques, nosotros estamos acá presentes, cuidado, pero no ha hecho mucho más. Entonces, una vez acabada la tregua, vamos a ver cómo se mueve el tablero y entenderemos mejor cuál es la visión y cuál es la finalidad de lo que los turcos van a terminar haciendo en Siria. Si es solamente el cordón, si es establecerse 10, 15, 20 años, si es destruir completamente a la población, cuál es su finalidad de hacer todo esto. Y con ello, para finalizar, ¿qué es lo que va a suceder? Claramente, según mi opinión, yo lo veo sumamente complicado porque hay varios motivos. Yo lo veo sumamente complicado porque cada jugada que pueden hacer los actores políticos, en este caso, va a tener una consecuencia grave. La primera idea que tenemos que plantear es: ¿se va a atrever Erdogan a atacar posiciones del ejército árabe sirio? La segunda es: ¿Rusia dará apoyo militar a Siria si es atacada? ¿Los kurdos podrán resistir este embate durante estas semanas o todo el frente kurdo se va a derrumbar rápidamente? ¿Qué papel van a jugar los kurdos dentro de Turquía? Recuerda que son más de 14 millones de kurdos, y al existir un ataque directo a sus hermanos en Siria, van a haber manifestaciones, se van a organizar política y militarmente, los turcos van a reprimir brutalmente como lo han hecho en el pasado. Esta semana se va a mover muchas fichas dentro del tablero de Siria y va a estar sumamente interesante. Si les gustó el contenido, les agradecería el apoyo con un like para que más gente pueda informarse sobre estos temas, y suscribirse también apoyaría a continuar con más material. Me gustaría que me comentaran si les gustaría otro análisis de otro conflicto. Si es así, déjenme su comentario sobre qué otros temas les gustaría que podamos conversar, y también estaré respondiendo a sus comentarios. Hasta luego.